Muy buenas noches. Bienvenidos, cada uno de ustedes. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos más. Gracias a todos aquellos que se conectaron desde temprano a esta transmisión. Como siempre en nuestras reuniones de nuestro grupo de jóvenes, sé que hoy el tema que vamos a hablar es bastante secular, aunque en alguna medida se va a ir relacionando con el aspecto eclesiástico y cristiano. Pero como en nuestra reunión de iglesia siempre comenzamos nuestras reuniones con una lectura en un texto bíblico y luego con una oración, para luego dar el tiempo o el espacio para nuestros panelistas. Quiero invitarles a que puedan acompañarme al Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 15 al 22. Dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le reentregaron una moneda romana, preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Amén. Y un pasaje que probablemente digamos qué relación tiene con el tema, pero en esto se trata de marcar límites entre dónde llega César y dónde llega Dios. Y precisamente una de las corrientes que vamos a ver en esta noche a veces ha traspasado esos límites. Vamos a pedirle a Tatiana Cardosa, por favor, que nos dirija en palabras de oración. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a empezar con una oración para que sea Dios guiando todo lo que vamos a aprender esta noche. Padre bueno, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de estar acá en esta reunión donde vamos a aprender, donde vamos a darnos cuenta de muchas de las realidades que estamos viviendo y que como cristianos tenemos que aprender, tenemos que saber cuál es nuestra posición, cuáles son las ideas que estén implantando en el mundo en estos días, porque necesitamos ser inteligentes, necesitamos conocer lo que estamos viviendo, lo que el mundo está atravesando, porque sabemos que son los últimos tiempos, son tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos a entender, abre nuestra mente, nuestro corazón, Padre Santo. Bendice, Señor, y pon palabras en las personas que van a exponer estos temas. Sabemos de que tú quieres que tu pueblo esté informado, Señor. Tú deseas que nosotros estemos al tanto de todo lo que está sucediendo. Permítenos, Señor, que nuestra mente sea capaz de entender, que podamos analizar todo lo que tú nos tienes preparados esta noche. Bendice a los que se van a unir a esta reunión y los que van a escuchar esta transmisión después en otros medios, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Denny. Bien, ahora procedo a presentar a nuestros invitados de esta noche. Y como las damas van primero, tengo el gusto de presentar a la licenciada Olivia Langarica. Ella es licenciada en Comercio Internacional. Ella pues está conectada desde México, es cristiana, libertaria, una muy ferviente defensora de este movimiento y pues tiene un amplio dominio en estos temas, sobre todo en el área de la economía y el comercio, y tenemos el privilegio de tenerla con nosotros. Olivia, algunas palabras para saludar a aquellos que ya están conectados. Pues muchas gracias, Pastor. Nada más agradecerle a usted y al personal presente por darnos a mí y a Aarón esta oportunidad, este espacio en su iglesia de presentar estos temas que son necesarios, ¿no? Necesarios para entender el contexto político en el que vivimos y además para entender cómo se ha ido desarrollando las ideologías políticas en las que vive el mundo y en las que nosotros estemos inmersos, ¿no? Políticas y económicas.
Pues nada, muchas gracias. Estoy ansiosa de presentar el tema. Espero que el Señor me ayude a que sea fluido y que sea entendible y que sea dirigible. Excelente, muchísimas gracias, gracias Olivia. Bien, también tenemos con nosotros a Aarón Cuevas. Él pues tiene una maestría en economía, él es catedrático en una universidad en los Estados Unidos y su especialidad es esa, el área económica y las ciencias. Ahora, por cuestiones de seguridad, nuestro hermano va a tener siempre ese logo, no va a proyectarse su rostro, pero él va a siempre compartir con nosotros lo que el Señor le ha dado en esta ocasión sobre este principio muy importante. Le doy palabras, Aaron, para que pueda saludar a todos aquellos que están conectados. Muy buenas tardes, hermanos. Un gusto conocerlos. Antes que nada hay que sumarle al currículum de Olivia, que Olivia también es parte del staff del Libertarian Christian Institute, para que sepan. Dios mediante, ojalá consigamos que pueda traducir o escribir un libro, porque es una persona muy importante para el movimiento cristiano y en este caso la divulgación de las ideas cristianas y libertarias. Muchas gracias por darme sostenición, por cuestiones históricas, vamos a llamar, y sociológicas de donde yo vivo. No puedo hacer todas las cosas que me gustaría hacer y en lo que tiene que ver con la divulgación de las ideas cristianas, pero el pastor Fernando me dio esta oportunidad y se le agradezco bastante. Yo sé que Dios tiene un plan excelente para su reino y para su gloria. Muchas gracias por estar aquí. Y algo que sepan, a lo mejor para que más o menos entiendan mi background. Como estoy hablando inglés todo el día, me van a salir muchas palabras en inglés, así que perdónenme por favor, porque si me pongo a pensar cuál es la palabra en español, vamos a quedar aquí toda la noche. Por una. Por otra, nací en los Estados Unidos, en Houston, donde tuve mucho contacto con gente de El Salvador, y también en Washington, D.C., por cuestiones de los institutos hispanos de Estados Unidos que están en Washington, D.C. También tuve mucho contacto con la gente de El Salvador. Les tengo mucho precio. Y nací en Houston, pero crecí en Monterrey, México, en la parte norte, mi ciudad hermosa, Monterrey, México, y ahora vivo en el sur de Texas, y aquí es donde me puso Dios para que trabaje por su gloria. Muchas gracias. Muy bien. Y soy administrador de la página de Libertarian Christian Institute, y donde divulgamos la cristianidad y el libertarianismo y la economía. Excelente. Muchísimas gracias, Aarón. Muchísimas gracias, Olivia. Y pues para todos aquellos que están acá, el tema de que vamos a hablar esta noche es el marxismo cultural y cómo este ha impactado nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro sistema educativo y tristemente incluso nuestra vida como iglesia. Es algo que hoy en día quizás para muchos hablar de marxismo cultural es hablar de teorías de conspiración en la mente de algunos. Algunos lo niegan, algunos dicen que esta no es una realidad, pero la verdad es que estamos viendo en nuestra sociedad o en nuestra cultura cómo los tentáculos de esta línea de pensamiento se están expandiendo. Y quizás al hablar de todo esto, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es qué es el marxismo y cómo surgió, porque mucha gente piensa, bueno, esto ya es algo del pasado, esto ya está muerto, Marx vivió hace un montón de tiempo y cómo esto tiene que ver hoy en nuestra época. Entonces, nuestros invitados se han repartido las preguntas de esta noche y vamos a dar el tiempo a ellos, pero la primera sería, ¿qué es el marxismo y cómo surgió? Creo que está muteada, Olivia. Tiene cerrado el micrófono. Ahí está, ¿me oye? Sí. Sí. Bueno, esa pregunta me toca a mí. De entrada me toca dar el marco teórico de lo que es el marxismo cultural y cómo surgió, y la metamorfosis del marxismo,
clásico al marxismo cultural. Me toca dar el marco teórico, me parece que es la base de la conferencia. Espero que, voy rapidísimo porque hay mucha información, espero que pues puedan captar las palabras que no entienden, pues las puedan ir a lo mejor anotando y después hacen preguntas, ¿no? O conceptos o ideas. Bueno, a ver, ¿qué es el marxismo cultural y cómo surgió? La génesis de la teoría marxista la encontramos en Carlos Marx y Friedrich Engels. Yo creo que muchos de ustedes ya los han escuchado. Estos hombres son alemanes del siglo XIX y ambos tienen el mérito intelectual de haber sentado las bases del pretendido socialismo científico, vamos a decirlo así. Entonces, cuando ellos escriben el Manifiesto Comunista, en el capítulo 3 del Manifiesto Comunista, dedican más que nada a escribirle a sus compañeros socialistas que anteceden a ellos, los anteceden en las teorías socialistas, anteceden al marxismo. O sea, ya el socialismo se venía gestando, ¿no? Y prácticamente les dicen a ellos, ¿saben qué? Sus teorías socialistas no sirven contra el sistema capitalista, contra el sistema de la sociedad burguesa. Al contrario, lo están proliferando, pero nosotros traemos una teoría diferente y es una teoría que sí aplica a la realidad. Entonces, ellos, lo que hacen Marx y Engels es como un proyecto que pretendía ser diferente a sus colegas socialistas y este proyecto introduce las bondades de la ciencia, del estudio de la ciencia en la sociedad, según el marxismo, ¿no? Y esta ciencia, el estudio de la ciencia en la sociedad, hace frente a las utopías socialistas que habían escrito teóricamente sus compañeros. Y entonces, lo que hace Marx y Engels son un tipo de leyes de la historia marxista que decían poder predecir la evolución de la historia, vamos a decirlo así, la evolución de la historia, pues del desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces, esta pretensión científica del marxismo precisaba de pronto de un método para estudiar el curso de esa historia y intentar predecir a través de este curso de la historia las transformaciones sociales y aún más las transformaciones revolucionarias, que aquí es importante lo del rollo de la revolución. Entonces, en este sentido, Marx y Engels eran un tipo de hegelianos, es decir, toman de la filosofía alemán, del filósofo alemán George Hegel, que yo sé que ustedes ya más o menos lo han escuchado, toman su método, la dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica para Hegel? Bueno, se trata de un método que supone que en la historia surgen fuerzas opuestas que en su contradicción de esas fuerzas generan una nueva fase, que a su vez genera otra instancia contradictoria. O sea, estas fuerzas se contradicen, generan una nueva fase y otra vez se vuelven a contradecir y así sucesivamente. Entonces, en términos filosóficos, se diría que toda tesis corresponde a una antítesis y que esta antítesis termina en una síntesis. La historia avanza en función de las contradicciones, de estas tesis, antitesis y la síntesis, según el filósofo George Hegel, ¿no? Entonces, el método de la dialéctica para Hegel era utilizado para descubrir las ideas en el mundo. O sea, Hegel decía que las ideas de los hombres resultaban de pronto centrales para explicar el cambio de la historia, el desarrollo de la historia. Las ideas eran centrales, ¿no? En el marxismo, cuando Marx y Engels toman estas ideas, ellos como que lo hacen de una manera muy opuesta. En su dialéctica, o sea, su filosofía dialéctica estaba aplicado no al mundo de las ideas, sino al mundo de la materia. Y en eso el marxismo lo llama el materialismo dialéctico. Yo creo que por ahí algunos ya me imagino que lo han escuchado. Entonces, en concreto, este materialismo dialéctico, ¿qué es lo que espera? Dice que es el motor de la historia es hallado en el mundo material, según Marx, ¿no? Y que concretamente
es hallado en la dimensión de las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Son las distintas tecnologías de modos de producción en que la producción descansa, ¿no? Todas estas formas de producción son entonces las que explican los cambios en la historia, no las ideas, sino las fuerzas de producción, la materia, las tecnologías, según Marx y Engels, ¿no? Por ejemplo, la manufactura supera con la división del trabajo al taller corporativo. ¿Qué es el taller corporativo? Era el trabajo muy sencillo de agricultura que estaba en la sociedad feudal. Viene de pronto la manufactura y lo desplaza. Y a su vez, la industria moderna desplaza a la manufactura. O sea, tal es el sentido de lo material de la revolución que sepulta a la sociedad feudal y da paso a una sociedad moderna, a una sociedad industrial, que los marxistas denominan sociedad. ¿Sí? Espero que por ahí sea más o menos entendible. Entonces, estas fuerzas productivas se hallan de pronto en permanente avance, las tecnologías, los medios de producción, y generan relaciones de producción entre un empleado y un empleador, ¿no? Y jurídicamente estas relaciones de producción se traducen en relaciones de propiedad. Que estas relaciones de propiedad a veces generan clases sociales que están específicas y definidas por la relación con sus medios de producción. Sí, más o menos van entendiendo ahí ¿cómo se llama? La escalerita, ¿no? Las relaciones de producción de empleador dan como resultado las relaciones de propiedad, y las relaciones de propiedad generan clases sociales que están definidas por sus medios de producción. Lo repetí para tenerlo bien entendido. Entonces, el marxismo de pronto plantea un problema. Él dice que va a llegar un punto en que la misma propiedad privada que crearon estas fuerzas productivas, esta relación, ¿perdón? Esta forma de propiedad privada termina frenando la productividad. No sé cómo, pero Marx y Engels dicen que la propiedad privada termina de punto donde frena la productividad. Entonces, en este concepto hegeliano, cuando la propiedad privada frena la productividad, se genera una contracción. Eso es lo que dice Marx. Se dan las condiciones materiales de una nueva revolución. De ahí, de pronto, que se piensa que la propiedad privada es un estorbo para el mismo sistema, que la propiedad privada va ligada al sistema capitalista, y entonces la misma propiedad privada destruye al capitalismo, según Marx, y bueno, viene la revolución comunista. Entonces, este es el materialismo dialéctico. Recuerden que el materialismo dialéctico son las fuerzas de producción, son los factores productivos, la tecnología, y en eso está basada la teoría marxista. Pero viene entonces el materialismo histórico, que es diferente al materialismo dialéctico. El materialismo histórico, según el marxismo, escrito en el Manifiesto Comunista por Engels en 1883, después de que se muere Marx, el marxismo histórico, él lo redacta así: toda historia ha sido una historia de la lucha de clases, de lucha entre clases explotadas y explotadoras, dominantes y dominadas, en las diferentes fases del desarrollo social, y que ahora esta lucha ha llegado a una fase en que la clase explotada y oprimida, o sea, el proletariado, no puede ya emanciparse, o sea, independizarse de la clase que la explota y la oprime, o sea, la burguesía, sin emancipar al mismo y para siempre a la sociedad entera de la explotación, la opresión y la lucha de clases, ¿no? Entonces ya estamos viendo aquí que Marx y Engels dicen que llegó un momento del desarrollo de la historia con esta sociedad burguesa y esta sociedad industrial, donde ya los obreros, la clase obrera, no se puede emancipar de la dominación de los capitalistas, ¿no? A menos que haya una revolución. Entonces,
El materialismo, el denominado materialismo histórico, ofrece de pronto, según ellos, una sucesión de etapas necesarias en el desarrollo de la historia que va a terminar en una revolución del proletariado. Pero para llegar a esa revolución del proletariado, primero es necesario pasar por una revolución burguesa. El mismo manifiesto comunista dice que la burguesía, en efecto, tiene una tarea histórica concreta en el desarrollo de la historia, ¿no? Y esta es la de desmantelar las organizaciones feudales, ¿no? Para dar paso entonces a la sociedad industrial. Además, el capitalismo es necesario para acelerar impresionantemente las fuerzas productivas y que estas mismas, según ellos, van a contraer a la sociedad, y aquí van a haber dos clases que van a estar antagónicas, que son los capitalistas o los burgueses y el proletariado, ¿no? Según el manifiesto comunista y basado en esta filosofía de Hegel. Bueno, entonces para ellos la burguesía sería funcional durante una etapa de la historia para obrar como antesala de lo que sería, ya dijimos, la revolución proletaria. Entonces la burguesía y sus fuerzas productivas terminan acabando con su propia sociedad burguesa, según las fantasías de Marx, y la misma rebelión de las fuerzas productivas que acabó con la sociedad feudal debería ahora, en función de la misma necesidad dialéctica esta hegeliana, del materialismo dialéctico, acabar con la burguesía en provecho del proletariado, ¿no? Entonces, todo ya estaba dicho por Marx y Engels. Ellos ya habían creído descubrir el movimiento necesario de la historia, ya habían predecido el porvenir político y social de cómo se iba a desarrollar la historia, cómo venía desarrollando la historia. Ellos estaban seguros que ya habían descubierto absolutamente todo. Entonces, los proletarios, esta clase que nace de la contracción de la revolución burguesa, estos proletarios ahora iban a ser la clase social que tiene la misión histórica de impulsar esta revolución para destruir la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada que no deja emancipar a los trabajadores. Entonces, esta propiedad privada, como está fundamentada en la división de las clases, en la lucha de clases, tenía que ser destruida para que entonces la humanidad fuera liberada de esta dominación capitalista. Entonces, los proletarios iban a ser encargados de liberar a la sociedad, según Marx y Engels, en el manifiesto comunista. Entonces, si toda la historia ha sido la historia de la lucha de clases, entonces el marxismo anuncia una última revolución, que es la revolución del proletariado, y aquí se abre el camino al paraíso comunista, un paraíso comunista que va a necesitar el poder político para socializar todos los medios de producción. O sea, ellos se tenían que apoderar del poder político para entonces poder abolir la propiedad privada, ¿no? Y así es como la dialéctica produce su último movimiento, que es la burguesía, la clase dominante, engendra el proletariado, que es la clase dominada, y entonces hay una síntesis. La burguesía es la tesis, el proletariado es la antítesis, y aquí hay una síntesis. ¿Cuál es la síntesis? El paraíso comunista. El paraíso comunista, o sea, una sociedad sin clases, sin política, sin Estado, sin religión. Esto, en pocas palabras de Marx, decía que sucedería en esas leyes históricas basadas en la ciencia del método científico marxista, ¿no? Eso es básicamente su desarrollo. Entonces, por último, el marxismo analiza la sociedad de manera metafórica, en una forma de edificio. Miren, más o menos lo tengo aquí, no sé si lo pueden leer. Es el edificio, ¿no? Ellos dicen que en la base, aquí en esta basecita, que es la estructura, esta es la base del edificio de la sociedad, es una estructura, dicen que se colocan
¿no? Y sus relaciones de producción. Las fuerzas productivas engendran las relaciones de producción. ¿Qué son las relaciones de producción? Bueno, las relaciones de empleado-empleador, y estas relaciones de empleado-empleador dan relaciones jurídicas de propiedad privada. Las relaciones humanas dan como resultado las relaciones jurídicas de las relaciones de propiedad, que son las cosas, la relación de las cosas con las personas, ¿no? Eso es estático. Entonces, básicamente, él dice que la estructura aquí es económica. Entonces, dice que en la superestructura, en esta partecita de aquí, Estado, religión, cultura, esta superestructura se levanta a partir de esta base de carácter económico, o sea, de las relaciones de producción o de las fuerzas de producción. Los marxistas ubican el Estado, la religión, la cultura aquí en la superestructura, en esta última, y siguiendo con esta metáfora del edificio, para ellos la manera más fácil de demoler el edificio completo, o sea, para que no haya Estado, religión, cultura, clases y todo ese rollo, dice que las verdaderas revoluciones se pergeñan a nivel de las relaciones económicas. O sea, aquí se tiene que hacer la revolución para que entonces esto sea abolido, ¿no? Y dice que esto de aquí es un reflejo de la estructura. La superestructura es un reflejo de la estructura económica, ¿no? Y dice que demoliendo esto ya todo lo demás viene por añadidura, el paraíso comunista. Bueno, básicamente es esto. Rapidísimo, ellos decían que su historia, que su método científico de la sociedad tenía que ser aplicado, desde luego, en sociedades burguesas, en sociedades donde ya había capitalismo, porque tenían que respetar las etapas del materialismo histórico, el etapismo, pero de pronto se topan con un problema, que ningún país capitalista aplica su teoría, sino que lo aplica Rusia. Rusia en el siglo XX. Dice que de pronto introduce un grave error teórico aquí para el marxismo tradicional, porque Rusia pone en jaque mate a Marx y a Engels porque no había burguesía, no había una revolución capitalista, no existía esta clase social burguesa, por lo tanto se habían saltado etapas, es decir, se saltó del feudalismo a la revolución proletaria. Aquí hay un fallo totalmente para Marx y Engels, ¿no? Entonces, frente a este problema, los dirigentes de Marx que dicen, a ver, había un partido que se llamaba los mencheviques, que era un partido moderado del Partido Demócrata, del Partido de Obrero Demócrata, y decía, como en Rusia no existe una sociedad burguesa, una sociedad capitalista, entonces los obreros no se pueden encargar de hacer la revolución, no se pueden encargar porque tenemos que respetar las etapas, pero entonces vienen los bolcheviques, que es otro partido radicalizado, que dicen, no, los obreros sí se pueden encargar de hacer la revolución proletaria. Los bolcheviques era la facción radicalizada y los mencheviques eran los moderados. Entonces, aquí lo que pasa a entender es que se crea una hegemonía. Lenin, esta hegemonía, lo que hace Lenin del partido bolchevique, no sé si han oído de la historia de la Unión Soviética, lo que hace Lenin dice, vamos a unir a la clase obrera y vamos a unir a la clase campesina para dar esta revolución proletaria a los zares, al sistema feudal. Y vamos a juntarlos de tal manera que los dos luchen para golpear este sistema feudal zarista, pero los vamos a separar de cierta manera que no pierdan sus identidades, vamos a decirlo así. Entonces, aquí se crea el concepto de hegemónico con Lenin, de hegemonía. Es un concepto que está basado, obviamente, en la violencia, en la agresividad, en la dictadura del proletariado,
porque une la clase obrera y la clase campesina. Y así se da génesis el concepto hegemónico, que es central en el marco teórico que vamos a seguir viendo más adelante, que es la hegemonía. Entonces, espero hasta aquí mi primera intervención. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me preguntan. Yo sé que no está difícil esto. Está un poco difícil, perdón. Buenísimo. Muchísimas gracias, Olivia, por este resumen histórico y también por presentarnos la ideología de este movimiento, ¿verdad? Ahora, mucho se ha dicho con respecto a la relación entre el marxismo y la fe cristiana. Hemos pasado de extremos en los cuales a Jesús se le suele acusar hasta de ser un revolucionario comunista, o en otros extremos donde, por ejemplo, en mi país, si eres evangélico, la gente dice, de derecha, automáticamente es anticomunista, antimarxista, porque en nuestro medio latinoamericano generalmente se ha asociado más al catolicismo romano con la izquierda y el marxismo, y a la iglesia protestante con la derecha, con el capitalismo. Ahora, no sé quién de ustedes dos, si Aaron o tú van a responder esta pregunta, pero ¿cuál es la relación que tiene esto? ¿Es compatible la ideología marxista y sobre todo ese marxismo que impregna nuestra sociedad? ¿Es compatible con la fe cristiana? Buenas noches. Déjame poner... permíteme tantito. Pastor, ¿me puede...? Ok, yo creo que ya está, ¿verdad? Sí. Ok, según yo ya estoy. Déjame compartir mi screen. Ok. Imagino que así es mejor. Ok, buenas noches. A mí me toca contestar si el marxismo, vamos a llamarle clásico, y después de aquí pueden ver la conexión con a lo que le llamamos marxismo cultural en el tiempo contemporáneo. Vamos a ver cuáles eran las ideas, si es compatible o no es compatible con la fe bíblica. No, el marxismo es un tipo de utopismo. Marx recibe las conclusiones de Hegel de que no hay una distinción real entre el ser humano, la naturaleza y Dios. Para Hegel, la cristianidad no hizo lo suficiente, así lo decía Hegel, para hacer que todos los seres humanos fueran deificados. Lo que él quería es que todos los seres humanos se convirtieran en Dios, no solamente nuestro Señor Jesucristo. Hegel llegó a esta conclusión a través de las ideas plenamente anticristianas. Hegel criticó el cristianismo por deificar solo a un hombre, Jesucristo. Por lo tanto, Hegel inventó su propia religión, literalmente. Escribió un libro para eso, en la que todo lo que existe, la naturaleza y los humanos, son deidad de esa religión. Hegel quería que toda la humanidad fuera Dios y no solo Cristo. Toda la humanidad, todo el mundo físico y todos los humanos, Dios y el mundo físico fueran solamente uno. En términos técnicos les llaman monismo, como que todo es una sola cosa. Perfecto. Entonces Marx adopta la unidad de los humanos con la naturaleza, completamente ignora a Dios, se hace completamente materialista, como ya mencionó Olivia, y entonces lo explica la economía. Si algo de esto es muy técnico, siéntese con la libertad de hacerme preguntas al respecto. Específicamente la relación entre el empleador y el empleado, al que también le llamo emprendedor. En pocas palabras, Marx pensó que toda la producción debería de pertenecerle a los trabajadores, y los dueños terminaron siendo interpretados como algo completamente trivial de todo el proceso productivo, como si los dueños abrir una empresa fuera la cosa más sencilla del mundo, como si todo ya estuviera dado y solamente necesitara trabajo. Por lo tanto, las ganancias netas de los dueños, Marx las interpretó, las terminó viendo como si fuera un robo literal de los dueños hacia los trabajadores, porque en su punto de vista, la materia que
las mercancías que producen los trabajadores están íntegramente conectadas con, con los trabajadores. A veces se utilizan las palabras que literalmente todas las mercancías y máquinas que nosotros utilizamos, hay trabajo, los trabajadores están congelados, como una esencia de ellos está congelada dentro de el físico, dentro de las mercancías físicas que utilizamos, que compramos de diario. Así, para que entiendas, es muy, muy metafísico, se puede decir, netamente religioso el punto de vista marxista, aunque ellos se llamen materialistas. A esta ganancia neta, para tratar de llamarla de manera negativa, ponerle un nombre negativa, los marxistas hispanos le llaman plusvalía. Normalmente en finanzas no utilizamos ese término, pero los marxistas sí. Lo interesante de este tipo de términos, cuando empiezan a aprender otras lenguas, es que los marxistas empiezan a cambiar el lenguaje. Es bien importante cómo todo este pensamiento, desde Hegel, juega con el lenguaje que suene más negativo a las cosas que no le gustan y positivo a las cosas que sí les gustan. Hay muchos recursos respecto a eso, cómo se juega con el lenguaje, de utilizar palabras que tengan algún tipo de sonido o connotación negativa y para las cosas que no les gusten, y cosas que tengan connotación o sonido positivo para las cosas que sí les gustan. Es parte de la retórica. Respecto a esto, ¿qué dice la Biblia? En Levítico 19:13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es importantísimo que los textos bíblicos, de manera natural, porque así es como Dios creó, así es como Dios nos creó, la relación entre el empleador y el empleado, entre el emprendedor y el trabajador, es una relación temporal. Hay una mutua ayuda temporal entre los dos. El enfoque bíblico es que el dueño pague lo prometido en tiempo y forma, súper importante, en tiempo y forma, no que su ganancia neta sea un robo para el trabajador. En este punto, la ciencia económica nos da la respuesta bastante al punto. Entre el trabajador y el emprendedor hay una relación temporal, como los textos bíblicos lo prefiguran. El emprendedor provee dinero en el presente. Nuestros salarios tienden a ser semanales, quincenales o mensuales. Sin embargo, el dueño de una empresa, el emprendedor, tiene que esperar realmente hasta el final del año, cuando ya se reciben todos los ingresos, se cubren todos los costos, y esa ganancia neta, ahí es cuando realmente a lo que le puede decir de lo que es dueño el emprendedor. Entonces, la relación es que el empleador y el empleador o emprendedor provee al trabajador con dinero en este momento, dinero presente, para que pueda utilizarlo de manera que lo maneje, que lo piense de manera que lo crea más oportuno. Si algo no es claro, por favor, hagan preguntas. El trabajador, es bien importante, el trabajador recibe dinero independientemente de si se logran o no se logran las ventas finales. Sin embargo, el emprendedor no. El emprendedor puede perder dinero en el proceso. Si no, pregúntenle a cualquier persona que abre su negocio. Pueden haber meses donde hay ganancias, así como pueden haber meses donde no se cubren los costos y tienes que sacar de tu propia bolsa. Sin embargo, las horas trabajadas, como la Biblia lo manda, se tienen que pagar, haya ventas o no haya ventas. Y eso es precisamente uno de los procesos más importantes que hace el emprendedor en el sistema capitalista. Los trabajadores reciben dinero en estos momentos para que lo puedan utilizar. El emprendedor tiene que esperar hasta que se paguen todos los costos para poder recibir algún tipo de ganancia neta. La siguiente. Muchas gracias. Dejo de compartir, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, Aaron. Ahora, bien, en esto es un tanto complicado a veces analizarlo desde la perspectiva cristiana, ya que
Al haber fallado prácticamente como modelo económico, porque no podemos negar que el socialismo, el comunismo, el marxismo, en cualquiera de las formas de esto, ha fracasado como sistema económico. Eso es innegable. Si lo vemos desde un punto de vista realista, el capitalismo ha triunfado sobre el comunismo en prácticamente todos esos niveles, pero la estrategia parece haber sido: fracasamos en el ámbito económico, fracasamos en el ámbito político, infiltrémonos en otras áreas. Y creo que es allí donde el capitalismo ha fracasado y quizás el marxismo ha tenido la victoria, Así es. metiéndose en la cultura. Entonces, ¿en qué forma se ha infiltrado el marxismo en nuestra sociedad actual? Pues excelente, desarrollo ahorita de la conferencia, porque precisamente yo sigo con el marco teórico de la metamorfosis que ya vimos de qué es el marxismo y cómo surgió, y yo sigo con este marco teórico del concepto de la hegemonía, y para allá voy. ¿Qué pasa aquí? Que hay una revolución teórica que se llama la revolución teórica de Gramsci. No sé si alguno de ustedes ha oído a Antonio Gramsci. Bueno, Antonio Gramsci es el que da el gran paso cualitativo, vamos a decirlo así, de lo que se refiere al concepto de hegemonía. Él es un italiano que nace en 1891 y muere en 1937 y escribe sus libros. Él era marxista, desde luego, desde la cárcel, porque él estaba prisionero por el régimen de Benito Mussolini. Pero Gramsci describe la hegemonía en términos prácticos. Dice así: el proletariado puede convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en que consigue crear un sistema de alianzas de clase, un sistema de alianzas de clases que le permita movilizar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora. En la medida en que consigue obtener el consenso amplio de las masas, de los campesinos, va a conquistar a la mayoría de las masas campesinas, y esto significa que tiene que de pronto comprender las exigencias de esa clase campesina que representan, ¿no? Hay que incorporar esas exigencias a su programa revolucionario de transición, plantear esas exigencias entre sus reivindicaciones de lucha. Entonces, esto lo dice Antonio Gramsci en su libro Antología, volumen 1, página 192. Entonces, hasta aquí la hegemonía todavía viene siendo una alianza entre clases, como lo decía Lenin. Vamos a juntar a la clase obrera con los campesinos. Pero lo que hace Gramsci es poner de relieve nuevas palabras como comprender, incorporar, plantear, exigencias de los grupos campesinos, ¿no? Que parece que está más allá de una simple alianza. Ya hay como una conexión un poco más unida entre los obreros, que era la clase dirigente, y los campesinos. Entonces se empieza a plantear la necesidad de generar un vínculo mucho más fuerte con la clase campesina en esta lucha común contra el capitalismo. Entonces, Gramsci, ¿qué hace? Da un asalto y advierte que la hegemonía sobre los campesinos la mantenía la clase burguesa. O sea, los campesinos era difícil acaparar a todas las masas porque la hegemonía, la mente, la tenía capturada los intelectuales burgueses, ¿no? Entonces, él se quiere desprender de esta dominación intelectual sobre los campesinos, y lo que hace aquí es que hay un nuevo paradigma, hay un cambio de paradigma. Mientras que para el marxismo clásico, la lucha cultural estaba aquí en el economicismo, para Gramsci estaba aquí arriba, en la cultura, en el Estado, en la ley, en la religión. Entonces, existe aquí ya un vínculo muy importante, claro, entre cultura y hegemonía con Gramsci, para el pensamiento gramsciano. Y él pensaba, si la dominación burguesa cultural está sobre los campesinos, entonces Gramsci concluye que los intelectuales comunistas tienen que venir al campo a convencer a los campesinos. ¿Quién mejor
que los intelectuales para hacer cambios en la cultura, decía Gramsci. Entonces, dicho de esta manera, la hegemonía ya no se da en una transición economicista, sino se da en una alianza de clases donde era necesario cambiar la concepción del mundo de los campesinos de la época de Gramsci, o sea, aquí en la cultura, en la religión. O sea, sí, vamos a golpear juntos y marchar separados, pero con una misma cosmovisión del mundo, con las mentes transformadas por los intelectuales. Entonces, esto obviamente lo lleva al terreno de los valores, al terreno de las creencias, de las identidades, de la cultura y de las ideas en el contexto histórico de Gramsci. La importancia de la batalla cultural ya es muy evidente en Gramsci y dice que toda revolución debe darse a nivel cultural, o sea, a nivel de Estado, a nivel de religión, ¿no? Entonces, lo que él propone es dar una lucha cultural que va a socavar, que socave la ideología dominante, que era la burguesa, la capitalista, y que esta dominancia la hacían desde la cultura, desde el Estado, y entonces dice que lo que tenía que hacer la clase obrera, tenía que encabezar esta revolución cultural, donde tenía que haber una hegemonía de grupos subalternos, ¿no? Y dando como resultado la voluntad de la colectividad, la voluntad nacional, y bueno, solamente que si para Lenin y para Marx la revolución era violenta, era la dictadura del proletariado economicista, para Gramsci ya no. Dice, vamos a hacer la revolución pasiva a través de las ideas, a través de los valores, de la creencia, de la religión, de la cultura, ¿no? Entonces, hay un cambio de paradigma muy importante aquí. Gramsci es el autor teórico de, vamos a decir, de la batalla cultural en el contexto histórico del campesinado, ¿no? En esa época del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, esto es teóricamente de cómo empieza la hegemonía en la cultura. No sé si se entendió. Sí, excelente. Muchísimas gracias, Olivia. Ahora, como hemos visto, pues esto ya está bien metido en la sociedad, ¿verdad? Pero como iglesia cristiana, ¿cómo nos afecta la influencia del marxismo cultural? Y eso ya me toca a mí, ¿verdad? Sí, creo que a ti. Ok, déjenme compartir. No. ¿Cómo nos afecta como iglesia? ¿Es eso, pastor? Así es. Perfecto. Esta pregunta es un poquito más fácil, pero ya empieza a desarrollar lo que está pasando principalmente en los Estados Unidos, pero por lo que sabemos ha afectado mucho a Latinoamérica, donde he tenido la fortuna, infortuna de saber el desarrollo es en Argentina de esta ideología. Hay una obsesión entre las diferencias étnicas, físicas, culturales en toda la sociedad. Ahora, imaginen que esa ideología que está tratando de poner en contra a toda la sociedad basada en tus características étnicas, físicas, culturales del lenguaje. Imagínense que eso fuera importado o lo permitiéramos en la iglesia. La Biblia enseña uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Galatas 3. Pues todos sois hijos de Dios por fe en Jesucristo. Versículos 26 en adelante. Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois un Cristo Jesús, sois uno en Cristo Jesús.
somos uno en Cristo Jesús, independientemente de nuestras diferencias físicas, lingüísticas y culturales. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Sin embargo, esta es Kimberly Crenshaw, me falta una I ahí. Si gustan, el papel de referencia, su escrito de referencia está disponible en línea. Es la primera vez que se utilizó la palabra interseccionalidad, que significa que no es nada más el problema de que haya opresión en contra de las mujeres, opresión en contra de la gente afroamericana, sino también que hay una interseccionalidad. Varias personas son partes de diferentes grupos, grupos que sufren la opresión. Entonces tenemos que se tiene que enfocar en absolutamente todas las diferentes identidades del ser humano para poder tratar de cambiar la sociedad de la forma o de construir la sociedad en todas las identidades posibles. Eso es así es como empieza lo que le llamamos marxismo cultural, que lo van a ver como interseccionalidad de opresión del lado de sus proponentes. Decir que eres afroamericana y decir que eres una persona que sucede que es afroamericana son cosas fundamentalmente diferentes. La segunda es problemática porque pone énfasis en la persona universal en vez de poner énfasis en el grupo de identidad. Kimberly Crenshaw, creadora del concepto de interseccionalidad de opresión. El problema que veía Kimberly es que cuando se empezaban a desarrollar espacios y oportunidades para la gente afroamericana en los Estados Unidos, los líderes tendían a ser hombres, por lo tanto los que salían adelante o se les daban esas oportunidades terminaban siendo de los hombres afroamericanos. Cuando a los grupos feministas se les empezaban a dar concesiones o ciertas oportunidades, como esos grupos eran liderados por mujeres, que sucede que eran de tez blanca, las oportunidades se desarrollaban y por lo tanto se marginalizaban las oportunidades a la gente que estuviera en esa intersección. La gente que fuera afroamericana y que al mismo tiempo fuera mujer era más marginalizada, más oprimida todavía. Por lo tanto, si se dan cuenta, todas estas preocupaciones son preocupaciones que la iglesia debe de preocuparse, porque todos sabemos que hay problemas respecto a la identidad y que existen los problemas sociales. No son una mentira, así como nunca hemos negado que hay gente que es pobre y gente que es rica y que es problemática. El problema es que el énfasis de ellos es en la identidad, no en Cristo Jesús. Si adoptamos la interseccionalidad de opresión como cultura de la iglesia, nos vamos a preocupar más por nuestras diferencias. Todo el mundo va a estar más preocupado por nuestro color de tez, si somos altos, si somos de estatura baja, si somos hombres, si somos mujeres. Todas nuestras peculiaridades van a tomar prominencia sobre nuestra unión y en la hermandad en Cristo Jesús. Ahora, como punto de coyuntura, déjenme tratar de enseñarles la siguiente diapositiva. Esta la tuve que brincar. Perdónenme, por favor. Punto de coyuntura. Para que no suene todo tan negativo, quise meter esto a la mitad. Tenemos buenas razones para pensar que la divulgación de esta ideología de interseccionalidad de opresión, que en el mundo mucha gente le llama también marxismo cultural, se aceleró en una red social llamada Tumblr. Gente con problemas de salud mental se abrían emocionalmente en grupos de Tumblr específicamente diseñados para proveer apoyo psicológico. Fue la situación perfecta en la cual las personas educadas en las ideas de la interseccionalidad de opresión en estos grupos naturalmente empezaron a proveer respuestas. Cuando alguien se siente mal, cuando alguien está deprimido, va en línea y hace preguntas o simplemente se expresa. Y de manera natural, la gente que estuviera educada en este tipo de ideas
respuestas inmediatas para darle. Si tú tienes problemas psicológicos, es porque eres oprimido por tu tez, porque eres hombre, porque eres mujer, por tus preferencias sexuales. Siempre la culpa o los problemas están fuera del individuo que está teniendo problemas. Siempre es un problema sistemático. Aunque tus padres y tus maestros sean buenas personas, hay un problema sistemático. Toda la sociedad sin darse cuenta, y te lo dicen efectivamente, no, es completamente inconsciente, ni siquiera es la intención, pero la opresión está ahí. Cosas que no se pueden dar solución porque son cosas que son culturales, que son cosas que no se pueden dar perdón. Naturalmente empezamos por estas respuestas. Perfecto. En vez de llamarlos el reino de Jesucristo, como se podrán imaginar, los interseccionalistas explicaban todo problema psicológico como consecuencia de la opresión social por las características de identidad. Todo es culpa de tus padres, tus maestros, de la gente, te discrimina por ser mujer, por ser baja, por ser alta, por su tez, por cualquier tipo de identidad, cualquier tipo de categoría que puedas descubrir en ti. Esa es la razón por la cual te sientes mal. Y en vez de buscar ayuda profesional y buscar el reino de los cielos, la gente empieza a buscar a cómo politizar, no nada más, claro, la vida pública, que tiene sus matices políticos, pero también su vida personal, al interpretar que absolutamente toda nuestra vida, todo lo que amamos en nuestra vida personal es 100% político porque alguien te está oprimiendo por cuestión cultural, consciente o inconscientemente. Y es un llamado para estar listos para proveer respuestas a la gente que está en necesidad emocional, para que estemos listos a proveerles y hablarles del reino de nuestro Señor Jesucristo, porque por los hechos hablan por sí mismos. La oportunidad está ahí. Dios nos ha puesto en esta situación y es nuestra obligación saber responder con la palabra de Dios. Creo que por pregunta 4 esto es todo. Muy bien, muchísimas gracias. Aarón, perdón. Ahora, ¿quiénes son hoy actualmente las personas o grupos que están promoviendo en nuestra época el marxismo cultural? ¿Y cuáles son las ideas que están tratando de vendernos como sociedad? Bueno, yo sigo aquí con el marco teórico de la hegemonización, que ya vimos desde el marxismo clásico, pasando por Antonio Gramsci, esa hegemonización con Gramsci de preocuparse más por el campesinado. El marxismo lo que hizo en el siglo XX, con la Escuela de Frankfurt, era un sistema de intelectuales teóricos que los exportaron desde luego a Estados Unidos para premiar estas ideas en la democracia, ¿no? Ideas de hegemonización, de colectivismo. Pero aquí en Latinoamérica hay unos teóricos contemporáneos que son los teóricos del postmarxismo, ¿no? Del neomarxismo. Y esto se llama Ernesto Laclau y Chantal Mouflet. Estos son unos teóricos marxistas que en el mundo académico socialista actual son muy reconocidos, también son referentes mayores de los sistemas políticos socialistas, y ellos tienen una corriente teórica muy característica, que desplaza totalmente a la tradición marxista de la lucha de clases. Ellos, ¿por qué hacen esta adecuación de la teoría? Porque ellos ya no viven en el mundo de Marx, ya no viven en el mundo de Antonio Gramsci, ya no viven en el mundo de Lenin. Ellos ya viven después del fracaso socialista. Ellos ya, el mundo de Laclau y de Mouflet, ellos ya, como usted decía, el sistema socialista había fracasado totalmente. Entonces, lo que hacen estos teóricos del socialismo del siglo XXI, que de hecho les dicen los filósofos del kirchnerismo allá en Argentina, lo que hacen es que
en su obra, que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista de 1985, plantean todo el marco teórico para estas ideas principales de la batalla cultural y del neomarxismo. Y entonces, en su mundo de Laclau y de Ernesto Laclau de Muffet, el capitalismo ya se había extendido, ya el socialismo había fracasado, el capitalismo se extendió y entonces el mismo capitalismo había creado una democracia pluralista que también nacieron diferentes conflictos en conflictos sociales en esta nueva democracia capitalista, ¿no? Ellos vieron que allá había nuevas sociedades con diferentes conflictos políticos que no tenían su raíz en el economicismo de Marx, sino en la cultura. Entonces, el postmarxismo de Laclau y de Muffet tienen como centro suprimir el concepto de clase, o sea, de clase social. Ellos ya no quieren, relegan esos conceptos del marxismo tradicional, no quieren ligar el neomarxismo con la lucha de clases, ya no es relevante para su teoría y entonces dan paso a un gran paso también respecto a Gramsci. Gramsci decía, el proletariado tiene que seguir con la lucha, o sea, la clase obrera tiene que dirigirle la lucha al campesinado, o sea, tiene que convencer al campesinado, lo que veíamos con Gramsci, ¿no? Intelectualmente, culturalmente. Ellos dicen que no, ellos dicen, ni clase social, ni tampoco la clase obrera ya es privilegiada, ellos no tienen que dirigir absolutamente nada. Aquí lo que hacen es que en su intento nuevamente de ir en contra del capitalismo, lo que hacen ellos es que dan una revolución en la construcción discursiva, en el lenguaje. Estos sujetos lo que hacen es discursos ideológicos. Ellos dicen, la verdadera revolución está en el discurso ideológico, ya no en la clase social, ya no en la clase obrera que va dirigida a la campesina con Gramsci, sino en el lenguaje. Y esto da una nueva revolución. O sea, simplificado, hay que fabricar diferentes relatos que vayan generando conflictos funcionales, lo que decía Aaron ahorita. Entonces, para ellos, ¿qué es la hegemonía? ¿Qué es la hegemonía que se viene como transformando desde Marx hasta Muffet y Laclau? Dice que es un proceso bajo cual las fuerzas sociales diferentes entre sí se empiezan a articular y a la postre se terminan modificando, se terminan perdiendo su identidad, estas fuerzas ¿cómo se llama? Esas fuerzas sociales. A diferencia de Lenin, que decía que no, que esas fuerzas sociales tenían que guardarse la identidad, ¿no? Cada una. Aquí no, aquí la hegemonía era que las fuerzas perdían su identidad. Entonces, el concepto de articulación, estamos viendo que el discurso, el lenguaje era aquí central para ellos. La articulación era clave para estos teóricos. Dice que, ¿qué es la articulación para Muffet y para Laclau? Toda práctica que establece una relación tal entre elementos que la identidad de estos resulta modificada como resultado de esta práctica. O sea, que la práctica va a establecer la relación entre los elementos que eran las fuerzas sociales y que fuerzas sociales que tenían una identidad y que esta articulación a través de la práctica iba a modificar su identidad. Entonces, vamos a ver, para que haya una articulación para que esta articulación sea hegemónica, tiene que haber un conflicto de antagonismo social y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Hazte cuenta que hay un grupo de trabajadores que mantienen demandas particulares, ¿no? Como por ejemplo la necesidad de un aumento salarial. Y por otro lado hay grupos de mujeres que están construyendo demandas por la protección por el sexo femenino porque hay violencia contra la mujer. Entonces, y por otro lado, hay unos grupos indigenistas que están reclamando porciones de tierra. Entonces,
están reclamando porciones de tierra de sus antepasados, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas demandas pierden fuerza independientemente. Los obreros o los trabajadores, las mujeres reclamando sus derechos y los indígenas reclamando sus derechos, todas estas demandas pierden como esa fuerza hegemónica, y lo que hace la izquierda, o sea, la metamorfosis del neomarxismo, es que tiene que unir a todas estas fuerzas, unir a todos estos grupos sociales en un discurso, en el lenguaje, ¿no? Y esto es bien aterrador, porque entonces hay que articular, dice, estas fuerzas tienen que articular en un proceso hegemónico que los lleve a tener como un enemigo común el capitalismo liberal, ¿no? A través del discurso. Entonces, la hegemonía para estos teóricos, Laclau y Mouflé, se logra cuando la fuerza política determina el significado de las palabras. Sí, dígame. ¿Levantaron la mano por ahí? Bueno, les sigo. Entonces, esta fuerza política lo que hace es que tiene que determinar el significado de las palabras, y así va a ir moldeando la nueva forma de pensar de una democracia nueva que se dio después de la caída del socialismo. Entonces, naturalmente la estrategia que estos autores proponen al socialismo es, lejos de destruir la democracia burguesa con lo que era destruir la democracia obrera hacia la democracia burguesa, ahora para ellos es que, por ejemplo, la democracia es un terreno fértil. La democracia es un terreno fértil sobre el cual el proyecto socialista tiene que desenvolverse, aprovechando y fomentando y multiplicando estos puntos antagónicos de la democracia y de la sociedad, ¿no? Y se trata de, desde luego, abordar a la democracia liberal que se dio después de que triunfó el capitalismo, y dicen, vamos a tomar la democracia y la vamos a radicalizar. Entonces le vamos a dar un sentido igualitario. Si el capitalismo, que es individualista, nosotros le vamos a dar a la democracia un sentido igualitario, vamos a destruir la democracia desde adentro y no desde afuera, como lo hacía Marx con su revolución proletaria, o como lo hacía Lenin, o como inclusive lo hacía todavía Gramsci, ¿no? Entonces, es muy evidente el populismo ya en estos teóricos, en su libro La Ración Populista, y dice sí, ellos dicen así: es evidente que no se trata de romper con la ideología liberal democrática, sino al contrario, se trata de profundizar el momento democrático de la misma, al punto de hacer romper el liberalismo, su articulación con el individualismo posesivo. La teoría de la izquierda no puede, por tanto, consistir en renegar de la ideología liberal democrática, sino todo lo contrario. Hay que profundizarla, hay que expandirla en la dirección de una democracia radicalizada y plural, ¿no? O sea, en primer lugar, surge de la pluma de estos dos autores que la erradicación de la democracia no es un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar otro fin, o sea, la destrucción del individualismo posesivo, típicamente de la sociedad capitalista y la sociedad liberal, es decir, la destrucción de la noción de los derechos individuales y de la propiedad privada. Y en segundo lugar, así como las dictaduras socialistas de principios del siglo XX tenían su democracia proletaria contra la democracia burguesa, lo que hace Laclau y Mouflé es hacer esta distinción se mantiene entre la democracia liberal y la democracia radicalizada. La democracia liberal es la democracia burguesa de Marx, y la democracia radicalizada es la democracia de los obreros de Marx, del tiempo del contexto histórico de Marx, ¿no? Entonces, esto es más o menos como ellos empiezan a modificar las teorías marxistas clásicas, ¿no? Okay. Ellos tratan de tener nuevas demandas en la democracia, en un terreno de clases con una sociedad con distintos conflictos. Entonces, ya voy a terminar. El término, dicen ellos así literalmente,
El término poco satisfactorio de nuevos movimientos sociales, escriben estos autores, amalgama una serie de luchas muy diversas, urbanas, ecológicas, antiautoritarias, antiinstitucionales, feministas, antirracistas, de minorías étnicas, regionales o sexuales, dice. Su arbitraria agrupación en una categoría que los opondría a la clase no es importante, sino lo que es importante es la novedad de estos nuevos grupos de interés, en tanto que a través de ellos se articula esa rápida difusión de la conflictuidad social a relaciones más y más numerosas, que hoy es característica de las sociedades industriales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un nuevo paradigma que ellos plantean, un nuevo paraguas teórico para la izquierda, que es la relevancia de una lucha ideológica que ha determinado la muerte de una lucha de clases y da lugar a un movimiento ideológico de la batalla cultural desde la izquierda. Entonces, vamos a hacer rapidísimo el resumen. Con el marxismo dialéctico, el materialismo dialéctico de Marx, que era que la clase obrera tenía que terminar con una revolución frente a la clase burguesa para terminar con el Estado, la religión y todo este rollo, ¿no? Esa era la hegemonía. La clase obrera con los campesinos. Después viene Gramsci, viene Lenin con esa hegemonía de los campesinos, aquí igual con Marx, y con Gramsci ya dice Gramsci, no, los campesinos tienen que tener una visión del mundo, de una cultura toda transformada por los intelectuales marxistas, tiene que haber una hegemonía en la visión del mundo de estos campesinos. Pero entonces viene después, en un mundo diferente, ya no en el mundo de Marx, de Lenin y de Gramsci, viene Chantal Mouffe y Ernesto Laclau y dice, concepto de clases, ni lo toquen. No toquen ese tema del lado de la izquierda porque vamos a perder, porque ellos ya fracasaron con los conceptos, y vamos a relegar este concepto con un discurso y un constructivismo en el lenguaje. Vamos a tener grupos antagónicos diferentes, como las feministas, los homosexuales, los ecologistas, los ambientalistas, y vamos a tener una sociedad nueva, hegemónica, que va a estar unida a través de estos discursos que vamos a manipular, y a través del lenguaje vamos a profundizar en la democracia la vamos a radicalizar, y así vamos a hacer que pierdan su individualidad y que pierdan sus derechos de propiedad y sus libertades individuales, para entonces a colectivizar la sociedad a través de este lenguaje hegemónico en todas las clases con conflictos de la sociedad, ¿no? Que son estos homosexuales y feministas y todo este rollo. Entonces, para darle y para que entiendan la conclusión de la teoría marxista, de la metamorfosis que hay del marxismo clásico al neomarxismo, es que la teoría marxista desemboca en lo que hoy llamamos postmarxismo, y que en el marco teórico que alimenta la izquierda o la nueva izquierda o el neomarxismo, la hegemonía es un concepto importantísimo que hace de puente entre el marxismo y el posmarxismo, habiendo permitido el paso de una lucha de clases hacia una batalla cultural. Entonces, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me preguntan, pero esta es la conclusión de la metamorfosis del marxismo clásico al neomarxismo, dando la lucha de clases transformándose a una batalla cultural. El victimismo, en pocas palabras. Muchísimas gracias, Olivia. Realmente esto es problemático. Pareciera que cada problema, cada crisis social termina siendo motivada, ya sea lucha de género, lucha racial, luchas entre estratos sociales, termina siendo impulsada por esta ideología, ¿verdad? Que ve en ella como un semillero para sus ideas y para, hasta cierto punto, derribar ciertos elementos de nuestra sociedad como lo conocemos. Ahora, ¿podría el marxismo cultural convertirse en una fuente de persecución a futuro para aquellos que no pensamos así?
sobre todo en una época como esta, donde como que está obligado uno a adaptarse a la mentalidad y disentir en opinión, como que no es bien visto. Hace poco vimos en Estados Unidos como una actriz fue despedida por Disney debido a que presentó ideas conservadoras de derecha. Entonces, ¿qué tan próximos estamos a que seamos quizás o seamos silenciados, perseguidos o acosados por la gente que propugna estas ideologías? Ah, ah, pues en Estados Unidos estamos ya ahí, digo de manera muy limitada, pero así empieza. Ah, perfecto. Ok. ¿Puede ser fuerte la persecución en el futuro? Bueno, para darles el contexto, como ya lo mencionó el pastor Fernando, en Estados Unidos no hace mucho, estas son cosas públicas. El problema que tenemos con la interseccionalidad de opresión o marxismo cultural es que se mete a nuestras vidas privadas. Invade nuestra vida privada, invade nuestros negocios. Por ejemplo, en Estados Unidos ya van más de 10 casos donde cristianos son demandados por no proveer servicios a bodas homosexuales. Por ejemplo, de hecho él es, si no mal recuerdo, el panadero, debe ser, el panadero, un panadero cristiano que había específicamente, no nada más por cuestiones de bodas homosexuales, sino también, por ejemplo, pasteles para la celebración de Halloween, cualquier cosa que vaya en contra de sus creencias. Él siempre era muy claro con todos sus conocidos de que ese tipo de pasteles no iba a poder proveer el servicio, específicamente nada específico en contra de la homosexualidad. De hecho, hay buenos datos de que uno de los específicos casos, el pastelero cristiano, la pastelera cristiana, había hecho pasteles para amigos de sus hijos, que sucede que también eran de ese tipo de orientación sexual, porque la forma que nos comportamos los cristianos es, como normalmente decimos, puedes tener un problema con el pecado, pero no con el pecador, y era bastante notorio en el contexto, pero como estas ideas ya son parte de la cultura actual, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, no se pudo explicar que no era nada personal en contra de las personas que estaban pidiendo un pastel para bodas homosexuales, ya fuera pastel, que algún fotógrafo o fotógrafa cristiana fuera a la boda a tomar fotografías. Ya son muchos los casos. Antes de que empezaran a terminar contratos con gente ya sea conservadora o cristiana. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que sea tradicional, incluyendo el cristianismo, hoy se empieza a ver como si fuera algo opresor. Entonces, no hay forma de siquiera comunicar todo el tipo de diferencias y matices en nuestras ideas y nuestras razones. De hecho, este tipo de cultura hace muy complicado siquiera comunicar la necesidad de perdón a nuestros pecados, porque culturalmente cualquier pecado que tengamos siempre va a ser culpa de algún sistema, o porque cualquier problema que tengamos siempre va a ser culpa de algo sistemático que no se puede ver pero existe. Y imagínense eso, algo que no se puede ver, algo que no es concreto, todos nuestros problemas siempre van a encontrar una explicación. Y ese trabajo es un trabajo cultural que tenemos que hacer. Ya afectó a la ley en Estados Unidos, ya afectó a las universidades que han sido las más afectadas desde los 90. Grupos extracurriculares de estudiantes cristianos no son permitidos en varias universidades públicas, a veces hasta privadas, desgraciadamente, porque no permitimos que transexuales y homosexuales sean líderes oficiales de los grupos cristianos. Como ya saben que no vamos a aceptar ese tipo de líderes, a veces hasta los aceptamos de miembros, pero no de líderes, no se nos permite por cuestión de discriminación. Y significa que la cristianidad ha sido sacada
o marginalizada de los espacios públicos. ¿Por qué? Porque la cultura lo dicta así. Decirle no a una persona homosexual, a una persona transexual, en cualquier tipo de situación, es lo mismo que imagínense en nuestras culturas latinas decirle que no a un niño que te está pidiendo agua. ¿Por qué? Porque culturalmente ya se interpreta de esa manera. Ya están oprimidos, aunque nunca les haya pasado nada, porque en el pasado alguien que tiene las ciertas características sucede que fue oprimido o fue tratado mal. Entonces, esa culpa se mantiene históricamente como si fuera algo invisible por el resto de nuestros días. El marxismo, el interseccionalismo es, de manera bastante literal, una sustitución de la cristianidad, donde trata de construir en estos mismos momentos una utopía sin llamar a Dios, al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo. Quieren corregir absolutamente todo, nunca va a ser suficiente. Entonces, si se dan cuenta, muchas de las preocupaciones son bastante justificadas. Y porque son justificadas, siempre van a tener nuestros oídos. Y de cierta manera, siempre el primer paso es perfectamente justificado. Es cierto que a las mujeres se les ha tratado mal. Es cierto que a los homosexuales se les trató de manera injustificablemente mal. Perdón. Oh, se cortó. Ok. El problema es que nunca va a ser suficiente. Oh. Se me cortó. Bueno, ni modo, así estamos. Y ese es el cuidado que tenemos que tener, porque muchísimas del primer paso, las primeras quejas, las primeras preocupaciones son perfectamente justificables. El problema es hasta dónde llega. No es suficiente a veces corregir ese problema, porque dicen, no, es que no es nada más que corriges esto, es que tienes que cambiar toda la sociedad entera para que nunca más nadie en esta sociedad, en esta nación o en este continente, nunca vuelva a pasar, no nada más en tus acciones, sino en las acciones de absolutamente todos los extraños del resto de la nación o del resto del continente. Es a lo que le llamamos el dominio cultural. No se puede cambiar en el punto de vista de los marxistas culturales, de los interseccionalistas de opresión. No solamente tienes que cambiar tus acciones, lo cual así es como pensamos los cristianos. Cada individuo debe de estar cambiando y así cambiamos nuestras familias, nuestros amigos y cambiamos nuestra sociedad. En el momento que cometes un error, el resto de tu vida tienes que compensar tratando de cambiar todo el sistema completo. Ahora hay leyes en proceso que probablemente nos forzarán a contratar y o permitir transexuales en los baños de nuestras iglesias cuando estén abiertas al público. Pero ojalá no pasen, pero el punto es que ese tipo de leyes ya están escritas y están planeadas. En los 90 nunca hubiéramos imaginado algo posible. ¿Por qué? Porque hubo un desarrollo cultural en donde cosas que nunca fueron pensadas en los 90, 80, 70, ahora son cosa del día. Creo que esta es la última parte. Y creo que así se cierra nuestra presentación. Si tienen algunas preguntas, con gusto las contestaremos. Correcto. Bien, si alguno de aquellos que nos acompañan tienen alguna pregunta que hacerle a nuestros invitados, este es el momento para hacerlos. Algo que no haya quedado claro o que alguien desea hacer un aporte, este es el momento. Hermana, si gusta escribirla entonces que sería más fácil, ¿no? Si se escriben las preguntas en el chat. Claro, si están teniendo problemas con el audio, pueden ponerlas en el chat, no hay ningún problema. Hagan preguntas de lo que sea, no importa.
o no se entendió, o yo sé que es como muy complejo el tema del marco teórico del marxismo. Tratamos de darlo lo más digerible posible, pero cualquier pregunta muy simple es importante para nosotros. Pues, Ahí hay una pregunta. ¿la ves? Dice Tatiana Cardosa, ¿cómo debemos como cristianos anteponernos a este sistema? Por ejemplo, yo estoy en la universidad y se siente la opresión de todos esos grupos de querer imponer sus ideas. Una aclaración, Tatiana Cardosa, ella estudia en la Universidad del Salvador, una universidad que por tradición histórica se le suele asociar con el marxismo en todas sus formas, ¿verdad? Incluso tuvo un papel activo durante la guerra civil acá en El Salvador y es popular por introducir en su currícula este tipo de ideas hacia sus alumnos. No sé quién de ustedes respondería a esa pregunta. No sé si Aaron, él está como más Bueno, familiarizado con el rollo de las universidades, pero si quiere yo, no sé, como quieran. no, pues literalmente yo creo que los dos vamos a tener algo, ojalá y tengamos algo positivo que decir. Mira, desde el punto de vista de un profesor que vive a través de ese tipo de presiones, ahora, les voy a ser honesto, no vivo los problemas grandes que vive la gente, como vivo en el norte, Texas es una sociedad muy hispana, como muchos de ustedes pueden saber, Texas en general, entonces, aunque no parezca, sí estamos un poquito más protegidos relativo a universidades más al norte, con problemas más grandes. Um, como yo lo he hecho, te puedo compartir, he tratado de ser muy amigable con ellos, de que siempre estoy listo para ayudarles, porque acuérdense, no lo pensé de esta manera, pero pase lo que pase, la gente está sufriendo porque no tiene a Jesucristo. Eso es un hecho más allá de la realidad física. Necesitan del Espíritu Santo y nosotros lo tenemos con nosotros. Entonces, esa idea de amar al pecador, pero no amar el pecado, es algo que tenemos que dar por todos lados y a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con sus comportamientos. Y lo dijiste muy bien, Tatiana, se siente la opresión, sientes la presión de que tienes que estar de acuerdo con ellos. Entonces, lo normal que yo hago es, mira, honestamente, no estoy de acuerdo en ese comportamiento, pero yo te puedo decir que contigo no tengo ningún problema porque yo no me tomo nada personal. Vas a tener que cuidado que si ya están educados en este tipo de ideas, van a decir, no, es que no importa lo que tú sientas, lo que importa es que con tus acciones estás apoyando la opresión. Entonces, estate listo, pero el punto es, podrás decir lo que tú quieras, pero mi misión en la tierra es traer la palabra de Dios a todos lados. Y yo personalmente, con lo que yo puedo, yo siempre te voy a tratar bien, esté o no de acuerdo con tu estilo de vida. Es lo mejor con mi experiencia limitada, es el mejor consejo que yo te puedo dar, pero créeme, Tatiana, que yo te entiendo perfectamente cómo te sientes, porque no es nada más en la universidad. O sea, imagínate cuando yo viajo a conferencias al norte, las expectativas que tienen de nosotros y principalmente, por ejemplo, de hispanos con el asunto de la interseccionalidad, asumen que si no eres anglosajón, entonces necesariamente que es vamos a decir, la mayoría más prominente en los Estados Unidos, entonces necesariamente estás de acuerdo con todos los comportamientos alternativos, porque sucede que tienes aunque sea un poquito de opresión porque no eres anglosajón en sí. Entonces hay una presión social bien fuerte. Y como mujer me imagino qué es lo que te va a pasar. Hay una expectativa de las feministas de que estés de acuerdo con ellas en absolutamente todo, por encima de tu fe, lo cual es algo que vas a tener que explicar y vas a tener que liderar. El hecho que estás aquí ya demuestra que eres una líder de nuestra iglesia y líder de tus hermanos en poner un hasta aquí y decir, nos podemos llevar muy bien y tenemos que aprender. Disculpen si comparto esto con ustedes.
de alguna manera enseñando, salió que yo no estaba de acuerdo con la homosexualidad. Una de mis estudiantes que yo estimo bastante, pero bastante, es una muchita lesbiana y me hizo carita como que no estaba muy de acuerdo, y después de clase me quedé hablando con ella y le dije, mira, tú eres mi estudiante, para mí siempre vas a ser como si fueras mi hija, y yo con gusto aprendo a vivir aceptando las diferencias que tenemos. Una diferencia ideológica no va a cambiar todas las cosas que tenemos en común y todo el cariño que tengo contigo, porque eres un excelente estudiante. Y lo entendió muy bien, y una de las razones por eso es porque como creas, el punto es lo que creas y las presuposiciones que tú creas en la gente. Tus relaciones con las personas cambian su cultura, cambian la forma que ellos ven la vida. Entonces, diga lo que digas, hagas lo que hagas, mientras ellos tengan una idea positiva de ti, van a interpretar todo lo que tú hagas de manera positiva. Si ya tienen una idea negativa de ti, van a interpretar todo lo que hagas de manera negativa. Entonces, es formar las amistades a través de servicio, y a través de nuestro servicio, cuando es posible, compartir el evangelio. Ojalá de alguna manera esto haya contestado tu pregunta. Oli, ¿tienes algo que...? Sí, yo voy a ser un poco más fría que Aarón. Miren, yo lo que hice es, número 1, llenarse de Biblia, Espíritu Santo, Señor, dame las respuestas. Número 2, formarse. Hay que formarse. La universidad está llena de personas. La universidad, ¿qué es? Estudios intelectuales. O sea, las personas que viven o que viven en la universidad son más o menos gente de 18 a 25 años que leen libros, que tienen una cosmovisión científica de la vida, y ustedes tienen que formarse en las diferentes ideologías que ellos están contraponiendo con tu cristianismo, es decir, el homosexualismo. ¿Qué es el homosexualismo? ¿Cómo está permeando en la sociedad? ¿Qué argumentos usan ellos para decir que tienen que tener derechos a adoptar hijos o a casarse o a... ustedes tienen que formarse en cada tema, en el tema de la ideología de género, en el tema del feminismo, en el tema del ecologismo, en el tema del ambientalismo. Todos estos grupos que ya vimos que crean conflictos, tienen que ver cada uno qué argumentos usan para esparcir sus ideologías y esparcir ¿cómo se llama? Su argumento en la sociedad, en el victimismo y todo ese rollo. Entonces, se tienen que formar con números, con estadísticas, tienen que de pronto estudiar el comportamiento de la sociedad, y esto lleva tiempo, sí lleva tiempo, pero como cristianos, y más si eres un cristiano universitario, intelectual, en el sentido que si estás el Señor te está permitiendo estudiar, es porque Él está trabajando en tu intelecto, y tienes que formarte para entonces hacer frente a cada grupo de interseccionalidad, como dice Aaron. Yo hice esto. De pronto me formaba en argumentos en contra de las feministas, en contra de la ideología de género, o sea, el homosexualismo, pero sí hay que entender que primero, como cristianos tenemos que ser amorosos en el sentido de que tenemos que amar a nuestro prójimo, ser humildes, como dice Pablo, tener a todos por encima de nosotros, plantearles esos argumentos de manera sencilla, de manera humilde, abordarlos con amor, y siempre terminando planteándoles, si se puede, el mensaje de salvación. Pero sí hay que formarse intelectualmente, sobre todo, y no quiero aquí promover la ideología libertaria, pero lo que hace la ideología liberal o libertaria es que el Estado es el principal problema de todos estos grupos sociales. Lo que hace el Estado es que se aprovecha de estos grupos, estas crisis sociales, para poder subsistir. Los políticos de izquierda subsisten, y también los de la derecha, subsisten a través de darles un privilegio o derechos por encima a las minorías, por encima de los demás. Entonces, esto es desde luego desigualdad
ante la ley, y lo que hace el liberalismo y libertarismo, que tiene que haber una igualdad ante la ley. O sea, que no importa tu género, como dice el pastor, no importa tu raza, no importa tu religión, para el Estado todos somos iguales, y lo único que el Estado tiene que hacer es proteger nuestros derechos y nuestras libertades, pero no intervenir en nuestras vidas, no darnos privilegios a través del Estado como minorías, porque todos somos individuos, punto, independientemente de lo que representamos en nuestras sociedades. No sé si quedó por ahí claro. Sí, muchas gracias. De hecho, me han ayudado mucho sus respuestas y voy a implementarlo. Bueno, ahorita estamos en línea, pero cuando uno regresa, créame, hay un edificio donde dice, donde han manchado con un graffiti que dice no más cultos religiosos, porque a veces se hacen como células en la universidad, ¿verdad? Entonces puede haber depravación, puede haber lo que sea, pero les ofende que hayan grupos de jóvenes haciendo células como cultos y cosas así, porque si no estás de acuerdo con ellos, básicamente te vuelves su enemigo, porque si no apoyas, quiere decir que estás en contra. Entonces eso es lo que se vive bastante ahí. Y yo tengo muchos conocidos que defienden a capa y espada esas ideologías como el homosexualismo. De hecho, tenías una licenciada que en medio de cada clase dejaba ir el golpe ahí con sus cositas feministas, pero no un feminismo sano como el que yo apoyaría, como el que yo apoyo básicamente, sino que uno bien enfermizo, donde, bueno, la mayoría sabe de qué es lo que se ve ahora en día y es que pues quieren pisotear al hombre y la verdad es que no es así, las cosas no deberían ser así, sino que todo tendría que ser igualdad y no buscar privilegios, como dicen ustedes. Así que muchas gracias por la respuesta. Muchísimas gracias, Denny. Bien, no sé si hubiera alguna otra pregunta que alguien desee hacer. Ok, muy bien. Parece que ya no hay más preguntas. En verdad agradecemos muchísimo a Aarón y Olivia por su participación. Realmente creo que este es un tema que da mucho por hablar, ¿verdad? Y yo sé lo apasionados que son y yo sé que podrían pasar dando una serie de conferencias sobre este tema. Les agradezco por haber desocupado el tiempo para acompañarnos y aclararnos nuestra duda, ¿verdad? Lo que comenzó como una idea de cambiar la sociedad, de derribar sistemas, eventualmente cambió su política, su estrategia para ahora infiltrarse en nuestra mente a través de nuestras universidades, a través de nuestros intelectuales y desde ahí socavar las bases mismas de nuestra sociedad. Tristemente hoy somos, ¿verdad? Y lo digo ya a manera de conclusión, estamos siendo víctimas de una dictadura ideológica, de una dictadura de minorías, de una minoría escandalosa o ruidosa que trata de imponer sus ideas sobre una mayoría silenciosa que se queda quieta ante el cambio que se está produciendo. Entonces, que Dios nos dé sabiduría y que así como en el ámbito económico y político esta idea fue derrotada, también pueda hallar una derrota en el campo de las ideas. Es por eso mi ruego y mi súplica a Dios que cada día se levanten más cristianos intelectuales que desde una cátedra universitaria sepan defender los valores y explicar la mentira que viene tras todas estas ideas. Muchísimas gracias, Aarón. Muchísimas gracias, Olivia. Que el Señor pueda bendecirles y los siga usando a través de todo lo que hagan y pues felicidades por el Instituto Cristiano y Libertario, ¿verdad? Es buenísimo, he visto sus publicaciones y sé que lo que hacen es muy importante. Gracias nuevamente y gracias a usted que nos acompañó en esta noche. Damos por cerrada nuestra reunión de esta noche y quiero invitarle. Por cierto, Fernando, Oli, ¿puedes dar tus redes sociales, Oli? Sí, yo estoy en Facebook como Olivia Langarica, en Instagram igual, Olivia Langarica o Oli Langarica, y en Twitter también como Olivia Langarica o Oli Langarica. Ok, perfecto. Y a mí búsquenme en Facebook, por ahorita solamente como Aarón Cuevas, y busquen la página de Libertarian Christian Institute en inglés y Libertarian Christian Institute en latino. Lleva poco que lo hicimos y nuestros hermanos anglosajones
en Estados Unidos están muy felices que estamos haciendo este movimiento y que podemos llegar a El Salvador y Dios mediante toda Latinoamérica. Muchas gracias por ser el primer paso. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, les invito que allí donde estemos solo terminamos nuestra reunión dándole gracias al Señor porque nos permitió estar acá, ¿verdad? Le invito a que ahí donde está incline su rostro y demos gracias. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta reunión que hemos tenido. Gracias por la vida de Aarón, por la vida de Olivia. Gracias, Señor, porque tú eres la fuente de todo conocimiento y de toda sabiduría. Y tú les has dado las palabras indicadas en esta noche. Te pido, Señor, que prosperes en cada área de trabajo, tanto ministerial como secular, la vida de mis hermanos. Bendice a aquellos que nos acompañaron y a aquellos que verán la retransmisión, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de un mundo que rechaza la luz. Ayúdanos a hacer sal, Padre Celestial, en un mundo que quiere corromperse voluntariamente. Permítenos compartir tu palabra, porque la verdad de tu palabra puede hacer libre a este mundo. Gracias damos, Señor, por lo que nos has permitido realizar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz descanso. Gracias.